Estimados hermanos, comenzamos la Semana Santa. Para muchos la Semana Santa es un feriado largo. La van a emplear en ir a la playa, en sus diversiones mundanas. De santo no tiene nada todo esto. Hermanos, como cristianos, el día de hoy decimos: voy a comenzar mi Semana Santa. Mi Semana Santa. Debe ser una semana muy espiritual. Alrededor de nosotros, el feriado largo del mundo nos va a tentar para ir a tantas cosas. Pero si es Semana Santa, yo debo responder en una forma de cristiano que está celebrando el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, una vez al año. Una semana que debe ser santa de veras, la estamos comenzando el día de hoy. Así es que no puede pasar esta Semana Santa si un cristiano verdadero no comulga y no recibe el cuerpo y sangre de Cristo. Y repito, ¿cómo va a ser que uno que se llama cristiano pasa la Semana Santa y él ni se confesó ni comulgó? Estamos jugando entonces. Entonces no es Semana Santa, sino es un feriado largo del mundo. Usted es el que tiene la decisión, no delante de mí, delante de Jesús. Usted a Jesús le va a responder si de veras celebró la Semana santamente. Piensen ustedes que San Pedro, en la última cena, él dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás. Tan decidido que estaba Pedro. Pero en el momento de la tentación, aún simple sirvienta, Pedro negó 3 veces. No lo conozco. Saber quién es Pedro, el primer papa de la iglesia. Y el Señor lo sabía. Y cuando llevaban a Jesús de un lado para otro, él alargó el cuello y miró a Pedro. Y su mirada no fue de odio, de terror, fue de misericordia. Pedro lo vio y dice la Biblia, lloró amargamente. Ese amargamente nos invita a todos a llorar amargamente nuestras faltas, de manera especial en esta Semana Santa. Les insisto, una buena confesión y una buena comunión, indispensable. Si es Semana Santa, pues debo confesarme, comulgar. Es lo lógico, tengo tanto tiempo para hacerlo. Judas había sido elegido para ser apóstol. En la última cena, el Señor dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Y se asustaron. Cada uno comenzó a preguntar: ¿seré yo, Señor? Cuando Judas tuvo su turno, él dijo: seré yo, maestro. No dijo Señor. En su corazón Jesús ya no era su Señor. Era un simple maestro. Y el Señor le dijo: tú lo has dicho. Pero ellos estaban tan confundidos en este momento, tan nerviosos, que no captaron la respuesta de Jesús. Si no, Pedro no hubiera permitido que Judas saliera de ahí. Pedro era violento. Así es que Judas siguió con todos ellos. Un hombre llamado Simón de Cirene, cuando Jesús tenía que llevar la cruz, a él lo llamaron. No fue que lo escogieron entre el grupo, usted ayúdalo. Un militar romano con la lanza en la mano, ayúdelo. Y aquel de mala gana tuvo que ayudar a aquel criminal
a llevar aquel tronco, no aquella cruz muy bien limpita, pintada, que nosotros tenemos. Ayúdele a llevar. Y aquel de mala gana comenzó a ayudar. Se llamaba Simón de Cirene, lo llamamos el Cirineo. Se ve que se hizo famoso entre la primera cristiandad y por eso se recuerdan los nombres de sus hijos Alejandro y Rufo. Se ve que era un cristiano comprometido, por eso él nunca pensó ir a ayudar a un criminal, pero al estar pegado a Jesús junto a la cruz, ayudándole, él comenzó a encontrar el sentido de la cruz. Comenzó a sentir quién era Jesús. Por eso más tarde se le recuerda como algo glorioso, no como un castigo que le pusieron a él, sino como algo glorioso. Y sus hijos se sentían muy famosos también ellos, porque su padre había ayudado a Jesús a llegar a la cruz. Los soldados estaban jugando a los dados, tomando licor, gritando. A Jesús lo habían levantado. Desde las 9 de la mañana lo clavaron en la cruz y lo levantaron. Y ahí pasaban las horas. Y los soldados gritando, carcajeándose, contando chistes, y Jesús colgado en la cruz. Pero de pronto, uno de los soldados se levantó. Él no podía estar. Se fue junto a la cruz. Este es el que va a decir, cuando Jesús está muriendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y uno de los soldados que se levantó, como la pena máxima para asegurarse que verdaderamente había muerto, le ensartó la lanza en el costado. Y dice el Evangelio, salió sangre y agua. La sangre, lo único que puede limpiar el pecado del hombre. No hay nada en el mundo que pueda limpiar el pecado del hombre. Y el agua, que significa la nueva vida en el Espíritu Santo que el Señor nos dio. San Juan, en su capítulo 7 dice, el Espíritu Santo todavía no había sido entregado porque Jesús todavía no había sido glorificado. Para San Juan, Jesús es glorificado en la cruz. Y de su costado sale sangre y agua. La sangre es lo único que puede limpiar el pecado. Y el agua, la nueva vida en el Espíritu Santo que el Señor nos va a dar a todos. Salió sangre y agua. Los dirigentes religiosos vieron todo lo que estaba pasando, pero no se arrepintieron. Siguieron gritando, pidiendo que lo mataran, diciendo que se había hecho pasar por Dios, necesitaba la pena máxima. Oyeron todas las palabras del Señor, pero no pasó nada. Los ladrones al principio insultaron al Señor, descargaron sobre él toda la ira que tenían contra el mundo. Pero después de tantas horas de estar ahí, la palabra de Dios se le metió a uno como espada de doble filo, le penetró. Y aquel hombre regañó al otro ladrón. Deja de insultarlo. Nosotros somos malhechores, él es justo. Justo en la Biblia es un santo. Nosotros somos malhechores. Se estaba confesando sus pecados. Y a Jesús le dijo su nombre, que quiere decir Salvador. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso es que en la iglesia nosotros lo llamamos San Dimas, porque nadie puede dudar que esté en el paraíso. Cuando alguien es presentado como santo a la iglesia, decimos que lo canonizaron.
El Señor canonizó al buen ladrón en el Calvario. Por eso lo llamamos San Dimas. Nada menos que Jesús dijo que ese día iba a entrar con él en el cielo. ¿Por qué? A través de las 6 horas que había estado, la palabra de Dios, como espada de doble filo, le había entrado. Primero estaba insultando a Jesús y ahora resulta que lo estaba defendiendo. Y ahora lo estaba proclamando: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La misericordia del Señor, ahí en la cruz, se derramaba la misericordia del Señor sobre aquel ladrón y sobre todos nosotros también. José de Arimatea era un hombre muy bueno, muy inteligente, especialista en la escritura. Él, en cosas de religión, estaba a la cabeza, pero todavía no conocía a Jesús. Le hablaron de Jesús y lo que más le impresionó a él fueron los milagros. Entonces llegó a ver a Jesús. Y cuando Jesús lo oyó, le dijo algo: tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Aquel había enseñado la escritura a todos, pero Jesús le decía: te falta esto, no sabes esto. Era lo que estaba aprendiendo Nicodemo. Vino su conversión y fue una gran conversión. A la hora de crucificar a Jesús, los apóstoles estaban escondidos. Solo Juan se atrevió a salir para llevar a la Virgen María. Los otros estaban escondidos. Nicodemo no se escondió, ahí estaba. Estaba en juego su gran prestigio ante los demás. Ahí estaba Nicodemo. Estaba dando testimonio. El cristiano no es el que se esconde, es el que en esos momentos difíciles, como Nicodemo, ahí está. Juan, ahí estaba. Los apóstoles estaban escondidos. Juan se atrevió a ir, estaba con la Virgen María. Por eso, cuando Juan narra en su evangelio la pasión, él dice: y yo estuve ahí. Él vio todo lo que pasaba. Y él estaba con la Virgen María. Él oyó cuando Jesús le dijo: hijo, he ahí a tu madre. Y a la Virgen María le dijo: madre, he ahí a tu hijo. En ese momento Jesús estaba proclamando a la Virgen María la madre de todos nosotros. Juan nos estaba representando a todos. Juan bajó con la Virgen María. Muchos que se van de la Iglesia Católica, cuando me preguntan algo les digo: ¿usted tiene a la Virgen María? No. Pero Jesús se lo entregó a Juan y él la tomó y se la llevó. A usted le falta tomar a la Virgen María todavía. Juan la tomó y se la llevó, y es el ejemplo de los apóstoles, el único que estuvo ahí y el primero que creyó en la resurrección. Cuando a Juan le dijeron: el sepulcro está vacío, él no dijo: voy a ir a ver. Creyó inmediatamente. Pedro fue a ver. Juan creyó al nomás ver el sepulcro vacío, porque él estaba preparadísimo. Había estado minuto a minuto junto a la cruz, junto a la Virgen María en la pasión de Cristo. La pasión de Cristo nos acerca al resucitado. Nos abre el corazón para abrirnos a Jesús resucitado, porque lo básico de nuestra resurrección, de nuestra religión, es Jesús resucitado. Es fácil decir Jesús resucitó, pero es muy difícil creer que Jesús hoy vive junto a mí en todo momento como Jesús resucitado. Eso es lo máximo. A eso es lo que nos debe llevar la religión. No simplemente Jesús resucitó, yo sé que Jesús vive en mí, yo lo siento. Esa es la experiencia de todo cristiano.
Así es que San Juan ahí estaba junto a la Virgen María, y todo cristiano verdadero está junto a la Virgen María y junto a la cruz de Cristo. Los que se han ido de la iglesia no están junto a María, junto a la cruz de Cristo. María Magdalena había llevado una vida muy disipada, pero tuvo una conversión profunda. Y ahí estaba María Magdalena acompañando a la Virgen María, nada menos, viendo minuto a minuto todo lo que pasaba a Jesús. Ella no podía faltar. Ella oyó, vio y tocó la cruz de Cristo. A ella no le contaron lo que pasó en el Calvario. Ella lo había vivido. María Santísima ahí estaba. Ella recibió su título de Madre Nuestra porque San Juan nos estaba representando a todos. Hijo, ella tu madre, se la llevó a su casa. Todo cristiano se lleva a su casa a la Virgen María. No es cristiano el que no se lleva a la Virgen María como San Juan, que él es representante principal de todo cristiano. Estimados hermanos, San Pablo decía: yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y eso es lo que todos los cristianos debemos decir: estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, y se debe haber una verdadera conversión. Y la Semana Santa es un retiro espiritual en que nos recuerda eso. Se nos pide una verdadera conversión. Se nos pide, como Juan, estar junto a María frente a la cruz, no tenerle miedo a los soldados romanos que los estaban amenazando. Estar como Pedro, aunque sea lejos, pero llorando su pecado. Y Jesús misericordioso, que se industrió para ver a Pedro, y cuando Pedro fue visto por Jesús, lloró amargamente. En la Semana Santa lloramos amargamente y nos alegramos de que nos haya perdonado, y que la Semana Santa para nosotros no termine en un ataúd, sino en un Jesús resucitado.